Buenos, cordial saludo, profesora. Bueno, en este caso, pues traigo un video acerca de la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso a una sintomatología delirante, pues en un estudio de casos. Em, en ese caso, pues este fue realizado por José García Montes, Carmen Luciano Soriano, Mónica Hernández y Flor Saldira Basurto en el año 2014. Bueno, frente a la exposición del caso, tenemos una paciente mujer de 28 años soltera que vive con sus padres. Ella acude a la consulta ya con un diagnóstico de esquizofrenia. En el momento de la intervención, esta paciente pues presentaba ya un tratamiento farmacológico con clorpromazina y desde hacía 9 meses. Los primeros síntomas se retoman a 3 años antes de acudir a esta terapia, cuando la paciente pues trabajaba en un bar y conoció a una chica con quien pues mantuvo un breve encuentro sexual. En este caso, pues ella manifiesta que posterior a esto, a raíz de este episodio, ella no quiso tener contacto con la persona, con la mujer, y pues al parecer la otra chica adquirió lo que fue un brote de esquizofrenia. Al principio, pues la paciente manifiesta que se sentía culpable, que no sabía qué hacer, pues que ya que refería a que la chica con la que pues mantuvo una relación la perseguía, eh, pues le hacía amenazas, también estaba enviándole mensajes con otros terceros que eran conocidos a través de su trabajo. Y pues según comenta como tal un familiar de la paciente en este caso, es que los síntomas se hicieron evidentes en el año pues de esta incidencia. Digamos que ella empezó a presentar unos delirios indicando pues que todos estaban incompinchados, que todos se iban a hablar de ella, del tema, y pues de la misma forma ella fue dejando poco a poco su hábito, por ejemplo, el trabajo, ya no hablaba con los clientes, sentía que pues las otras chicas le sentían envidia, por lo que escribe pues también los familiares, entonces también manifiesta que se alejó de su familia, en este caso pues por todo lo sucedido ella también asistió como tal a una clínica de salud mental, pero pues la sintomatología que tenía la paciente eh, siguió posterior a su intervención en la clínica de salud mental durante un tiempo. En general, afirma, pues, la paciente afirma que no está contenta con su vida y demanda, pues, em, a la terapeuta en este caso, de forma muy puntual, que por favor le saque a la chica de la cabeza. Bueno, frente al análisis funcional, encontramos que en este estudio de casos se administró el test de metacognición, el cual se llama pues Metacondition Questionnaire, que proporciona unos datos acerca de la relación que mantiene la persona con sus cogniciones. Teniendo en cuenta pues esto, la información recogida permitió hacer un esquema del problema. La paciente pues en este caso reclamaba ayuda por estar obsesionada pensando repentinamente pues en esta persona, se quejaba de estar continuamente pensando en ella, lo que pues le generaba un miedo y una angustia y no detectaba la situación relacionadas con la aparición de estos pensamientos, sino que ella decía que relacionaba pues el tema de la persona con todo. Cuando esos pensamientos aparecían, la paciente intentaba sacárselos de su cabeza para conseguir esto. Eh, lo hacía pues bajo distintos tratamientos psiquiátricos, tomaba medicinas, se hacía y pues reiteramos pues que ella se apartaba de sus amigos, de su familia, hacía pues de un lado todas sus actividades, dejaba de confiar incluso en la gente y pues algunas de estas estrategias mostraban ser útiles a corto plazo, sin embargo pues los pensamientos la seguían como tal atormentando. Frente a las hipótesis, pues encontramos que dentro de las hipótesis de este trabajo inicial, desde una perspectiva funcional contextual y teniendo en cuenta el problema de la paciente, se definió que la paciente presentaba un trastorno de evitación experiencial. Este trastorno de evitación experiencial es un trastorno en el cual la persona evita o escapa de una experiencia adversiva.
no acepta las sensaciones, las emociones o los pensamientos negativos, centrándose con toda la fuerza en huir de ellos, pero sin permitirse el seguir disfrutando de lo que, pues, de lo que es su vida, lo que ha logrado, pues, en este caso, con su vida. Porque todavía, pues, no ha logrado eliminar las experiencias adversivas al suceso. Las personas, pues en ese caso que lo padecen, frecuentemente se escuchan frases, en ese caso como es, necesito estar bien para poder hacer las cosas, no puedo trabajar bien si no estoy feliz o no puedo hacer esto mientras piense esto. Entonces, en este caso, pues es de pronto lo que le pasaba a la paciente. Y por eso se determina que ella pues sufre un trastorno de evitación experiencial. Frente al procedimiento general del caso, debemos tener en cuenta que la finalidad para poder abordar este trastorno que sufría la paciente, se adoptó una terapia de aceptación y compromiso como un tratamiento radical para el TEE, pues que es el trastorno de evitación experiencial. El objetivo pues de esta intervención se centró precisamente en conseguir que la cliente caminara por la vida, digamos, cambiando aquellas cosas que podía y quería cambiar, pero aprendiendo a estar abierta a todo aquello no susceptible al cambio, es decir, comprometiéndose al mismo tiempo con las elecciones de su vida, pero también estar abierta a que en cualquier momento pues puede haber un cambio. Eh, Estos pues hicieron una terapia intensiva de meses con una medida de 3 sesiones semanales. Hubo 2 sesiones de evaluación, 23 sesiones de tratamiento, una pausa tras la cuarta sesión por las vacaciones de Navidad, un primer seguimiento a la tercera sesión, para dar una finalidad de un seguimiento de esas 23 sesiones, 10 meses del fin del proceso de intervención. Eh, digamos que dentro de las peculiaridades que se encontraron, dentro de las intervenciones que se realizaron y que estuvieron pues presentes dentro de las sesiones, hubieron 2 terapeutas que se encargaron como tal de lo que fueron el encargo de, pues, de las labores de supervisión y de que la paciente pues también colaborara con todas las sesiones y pues de que se llevara a cabo todos los procesos adecuados dentro de la terapia de compromiso. Bueno, asimismo, dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Asimismo, pues también dentro, digamos, de la finalidad de la terapia se tuvieron en cuenta ciertos aspectos, como el primero que fue generar una experiencia de desesperanza creativa. Pues el objetivo del terapeuta era que el paciente llegara a experimentar que todo lo que había hecho y continuaba haciendo para sacarse a esa chica de la cabeza no había servido como tal para nada. Para ello, pues, aunque pues a corto plazo, obviamente la lucha de ella por sacar el pensamiento de esta chica de la cabeza no había tenido como tal ninguna relevancia, puesto que en los momentos de gran confusión se intentó no instruir, no proporcionar al cliente ninguna estrategia concreta, pues cualquier cosa que se le dijera podría ser utilizada para hacer lo único que sabía hacer en el momento, que era seguir cavando y seguir recordando, pues en este caso, a las chicas. Fue muy útil el uso de paradojas con el fin de romper los esquemas lógicos que tenía la paciente que conducían a la evitación. Así que hubo un momento en el que la paciente decidía pues que no, decía que no entendía nada, pero pues la terapeuta indicaba que si, si no entendía lo que se estaba haciendo era porque en realidad lo estaba entendiendo. Con eso pues se respondía a los efectos de la paradoja en frente pues ya a una segunda paradoja. En ese sentido tuvo también un gran impacto un ejercicio realizado que fue el ejercicio del funeral, en el que se pidió al cliente que imaginase que asistía a un funeral y que pues piense en las cuestiones que le gustaría, por las cuestiones que le gustaría ser recordada. Ese ejercicio fue vivido con una fuerte carga emocional, interrumpida por varios episodios de llanto, pero pues la paciente llegó a sentir todo aquello, llegó digamos como a acentuar todo aquello que le importaba y aquello que perdía si llegaba a fallecer. Lo que se relacionó era lo que la paciente estaba perdiendo con su vida, pues por pensar o tener, digamos, la postura que tenía en el momento. En esos momentos, pues, digamos que se trató de ver que ella no estaba desesperada,
sino que era una situación que, digamos, seguir pensando en eso, pues no tenía esperanza y lo que ella estaba haciendo era, pues, digamos, desperdiciando lo que era su vida. El terapeuta en ese punto le indicó que, pues, si bien él no iba a poder sacar a la chica de la cabeza porque no podía hacerlo, sí podía ayudarla a que retomara su vida y los objetivos que tenía de su misma vida. Asimismo, también con el paciente frente a los procedimientos generales de la terapia se llevaron a cabo lo que fue el clarificar valores. O sea, la cliente mostraba dificultades a la hora de identificar sus valores y centraba el cómo estaba en sacársela de la cabeza aquellas ideas que le molestaban. Lo que se tuvo en cuenta pues en esto es que em, se comenzó, digamos, proporcionando preguntas abiertas a la paciente, como qué hay importante en tu vida, si no hubieras tenido ese miedo, ¿qué estarías haciendo? En unos principios, pues las respuestas eran altamente imprecisas, porque la paciente solo alcanzaba a decir que para ella lo más importante en el momento era su familia y sus amigos, pero en el transcurso de las sesiones se logró entender que comenzó a proponerse pues acciones concretas. Al mismo tiempo se fueron haciendo patentes las barreras psicológicas. Antes de eso necesito que me la saque de la cabeza, que era una barrera que tenía la paciente en el momento. Necesito que me dejen en paz para hacer mi vida. Entonces, eso pasaba en este caso con la paciente. Una metáfora de gran relevancia en el caso fue la metáfora del jardín. eh, y en ella, pues, ayudó notablemente a la paciente a poner en manifiesto la necesidad de un trabajo continuo y de perseverancia para lograr lo que la paciente en este caso deseaba. Lo cierto es que la única manera, se le intentó indicar a la paciente que la única manera de que un jardín se ponga bonito, pues sea trabajando. De esa forma, se indicó a la cliente que la única manera de conseguir la vida que quería era tener que trabajar día a día en la dirección valiosa, sabiendo que los resultados pueden o no ser los garantizados. También se llevó a cabo con la paciente lo que fue el control de los eventos privados. eh, el control de los eventos privados en este caso es el problema. El primer paso pues era que la cliente llegara a distinguir lo que puede controlar y lo que no. A esto respecto, pues, para socavar el sistema de creencias que tenía que conducen al patrón de evitación. Se utilizaron diversas metáforas, como la metáfora del polígrafo. Del mismo modo, se introdujeron diferentes ejercicios experienciales. Por ejemplo, se introdujo el ejercicio donde se le pide a la cliente que recuerde los números del 1 al 3 para posterior pedirle que se olvidara de ellos, cosa pues que es imposible. Y en esa misma línea se presentó el ejercicio de reflejo rotuliano, en el que pues se le daba un golpe en la rodilla y se le pedía a la cliente que controlara la respuesta reflejada de la misma forma que intentaba controlar sus sentimientos. Se trataba de que ella llegara a extraer a través de múltiples ejemplos que hay ocasiones en las que el control no funciona e incluso pueden tener efectos paradójicos. También, pues en este caso, se trabajó con la desliteralización o desactivación de las funciones verbales, pues el propósito de la intervención era que las palabras no llegaran a controlar las conductas que situaban al cliente en contra de la dirección que quería seguir. Por ello, se utilizaron distintas técnicas, que la paciente pudiera ver sus pensamientos y sus sentimientos como lo son y no como lo dicen. Por ejemplo, se introdujo el ejercicio de repetir muchas veces sin parar una palabra. Se introdujo el ejercicio de sacar la mente a pasear. Este ejercicio, pues, el terapeuta tomaba el papel de la mente de la cliente mientras daba un paseo en el campus y constantemente le decía cosas como te van a matar, te persiguen, entre otras, y la cliente, pues, por su parte debía andar por donde quisiera, independientemente de lo que la mente en este caso le estuviese diciendo. Este ejercicio como tal fue repetido en tres ocasiones durante la terapia y en algunos momentos la cliente empezaba a discutir con su mente como hacía en su vida cotidiana. Si esto pues ocurría, el terapeuta le decía, nunca discutas con tu mente. Acto seguido de esto, pues de vuelta a la consulta se insinuaba que discutir con la mente sería equivalente a discutir con un loro. No vas a hacer caso al loro,
por muchas y buenas razones que le hemos dado. Esos ejercicios y pues otros que fueron también llevados a cabo, la paciente pues estuvo dispuesta a contactar con sus experiencias privadas sin que, sí que pues esto supiera una alteración en su camino o un sentido similar pues a este. También se trabajó con la separación del yo contexto y el yo contenido. El contenido aquí era crear pues la experiencia del yo. Esto es un contexto seguro desde el cual, digamos, poder contemplar los pensamientos y emociones y sentimientos, tanto los que le resultaban agradables como aquellos que le dolían. Para ello, pues, digamos que la paciente estaba en una guerra continua para poder eliminarlos, sin entenderlos como una parte de sí misma. Se introdujo entonces en este punto la metáfora del tablero. Así, se le pide que pues a la cliente que maneje, que imagine un tablero con todas sus figuras, las blancas que serían aquellas experiencias privadas que resultan agradables y las negras que serían las que se entienden como desagradables o dolorosas. Y se trató de hacer de que tanto las figuras blancas como las negras formaran parte de ella, pero ella era algo pues más que sus ideas, ella era el tablero de las que las contenía a todas. Entonces se empeñaba en la lucha entre las piezas y había descuidado mover el tablero con las piezas que fueran en una dirección valiosa. También se tuvo en cuenta estar abierto a los eventos privados y a comprometerse con la dirección elegida, pues en este caso, digamos que desde las primeras sesiones la paciente pues mm, se trabajó para que ella fuese dando direcciones a sus valores, pero al mismo tiempo pues fueron apareciendo las barreras dentro de todo el proceso terapéutico y en ese punto se indicó que hay que pagar un precio por ir hacia las cosas que uno quiere por medio de las distintas metáforas que se realizaron durante el proceso, como la metáfora del autobús. Se trabajó para detectar la lucha y abandonarla y se introdujo el ejercicio de ponerse enfrente. El terapeuta hacía un papel de los pensamientos de la cliente, se situaba enfrente impidiendo que ella, digamos que la paciente pues llegara a un lugar. Al mismo tiempo le iba diciendo aquellas cosas que decía su mente, te van a matar, no va a acabar nunca, no vas a poder. Y pues en un principio la cliente trataba de apartar al terapeuta para pasar hasta que pudo comprobar que eso no daba resultado efectivamente. Pues lo más empujaba, más lo hacía el terapeuta, más palabras pues eh, decía el terapeuta y las ideas seguían interponiéndose entre ella y sus valores. Se le propuso entonces una alternativa que fue coger a las ideas del brazo y caminar con ellas hacia el lugar que quería, como se le hizo explícito al cliente. Todo lo que había hecho en la terapia estaba destinado a que aparecieran las barreras verbales que tenía la paciente, que anteriormente la había paralizado, y que pudiera cogérselas y llevarlas con ella. Por último, pues en los resultados de esa intervención terapéutica, em, digamos que se encontraron diferentes pues, aspectos, como por ejemplo en los campos donde se relacionaba las ideas delirantes, en la primera fase de la intervención, se produjo un descenso en el número de verbalizaciones delirantes ocurridas dentro de la sesión y ya a partir de la sesión 22 no se presentó ninguna referencia a la misma. Por un lado, pues las verbalizaciones referidas a los intentos de control de recuerdos, pensamientos y emociones que producían gran malestar en la paciente eh, y tenían una verbalización de estar abierta en la vida, se observó que claramente fueron mucho más frecuentes las verbalizaciones de evitación y los intentos de control. Aunque en algunas sesiones que se llevaron a cabo, ambos tipos de verbalización estuvieron pues a la par. Em, para conseguir esos resultados, pues obviamente un factor especialmente importante fue el trabajo de los valores. Si los delirios constituyen a formas activas de evitación de ciertos sentimientos de fracaso, sería fundamental que la paciente
fuera adquiriendo un sentido de capacidad y de control en su vida. Por lo que es posible que incluso pues posterior a la terapia, a pesar de que vuelva a tener algunas ideas extrañas o sentirse triste o nerviosa, la paciente pues logre controlarlo y digamos que tales síntomas no obstaculicen los procesos de su vida y siga haciendo pues lo que ella personalmente considera valioso. En definitiva, pues una de las conclusiones fue que la aplicación de la terapia, eh, que la aplicación en este caso pues de la terapia como tal, la aplicación en este caso de la terapia, em, digamos que en el campo de sintomatología delirante ofrece, pues, a pesar de sus limitaciones, conlleva a un buen estudio de caso y en general, pues, las formas de intervención psicológicas. Y frente a eso, pues, una nueva alternativa a la hora de atender, evaluar y tratar ese tipo de problemas. Muchas gracias.